Hola, un saludo muy especial para quien está viendo este video. El tema de hoy es la historia del conflicto a nivel regional, en este caso Fusagasugá, Cundinamarca. Para esto nos acompaña la estudiante en licenciatura de Sociales de 10º semestre en la Universidad de Cundinamarca, Cindy Juliet Riveros. Buenas noches, Cindy, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué nos puede contar usted acerca de la historia del conflicto a nivel regional antes de la colonización? El territorio del municipio de Fusagasugá anteriormente estaba poblado por los indígenas sutagaos de la familia lingüística chibcha. Estos se caracterizaban más por ser más de un círculo comercial. Para el año 1470 y 1490 se da una disputa por el territorio entre las tribus indígenas chibcha y muiscas, que es conocida como la Batalla de Pasca. Bueno, esta disputa se da porque los muiscas querían tener el control del territorio, ya que siendo Fusagasugá una zona central, les permitía generar de pronto más producción agrícola y pues comercializar con otras tribus, ya que estaban cerca de los panches también. ¿Qué me pueden contar del conflicto a nivel regional luego del proceso de colonización con la llegada de los españoles? En cuanto al conflicto, después de la llegada de los españoles, Gonzalo Jiménez de Quesada, como viene desde Santa Marta, de pronto tarda un poco más en llegar al territorio de Fusagasugá. Cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada al territorio de Fusagasugá, lo que hace es despojar a los indígenas de su territorio. Como cualquier conflicto dado por estos escenarios, la colonización se da de Fusagasugá. Lo que se da es una disputa por el territorio con los indígenas. Como anteriormente yo lo mencionaba, con la batalla de Pasca los indígenas en ese momento se encontraban un poco débiles, lo que permite que los españoles tengan la oportunidad de acceder más fácil al territorio. Dentro de estas disputas se da obviamente la resistencia de los indígenas, que no querían ser despojados de sus tradiciones, de su cultura. Entonces, lo que hacen los españoles es de forma violenta es sacarlos para las zonas rurales y empezar a hacer un poblamiento mestizo a raíz de las violaciones de las indígenas nativas de nuestro territorio, y empezar a desplazar a los indígenas en diferentes lugares, como los indígenas de Pandi, de Pasca, de Fusagasugá. Bueno, en ese sentido, los españoles logran tomar el territorio y empezar a generar cambios económicos, políticos, sociales, y interrumpiendo la libre concepción de sus culturas a los indígenas. Se da una mala distribución de los espacios territoriales. Entonces, las personas que tenían la posibilidad de tener un estatus económico más alto que los campesinos se adecuaban en latifundios y empezaban a cobrar un arriendo por las tierras. Entonces el campesino tenía que trabajar en su tierra para beneficiar al que estaba, digamos, en un alto rango económico. En ese sentido, entonces los campesinos se empiezan a sentir un poco indignados, entonces empiezan a generar propuestas que beneficiaran a ellos mismos. ¿Qué nos puede contar acerca de la historia del conflicto durante la época republicana? Bueno, en cuanto a la época republicana, Fusagasugá se caracterizaba por ser una zona agrícola. En este caso se daba más por el lado de la quina y no por el café. Entonces, estos latifundios, por la necesidad de acceder a terrenos para cultivar la quina, empiezan a hacer una mala distribución de las tierras, dejando de lado la prioridad del campesino. Se empieza a generar esa conciencia económica y no esa conciencia que brinde un beneficio a las personas que en su entonces eran trabajadoras. En ese sentido, se empieza a ver que los modelos económicos implantados desde los españoles empiezan a generar cambios a estas tradiciones culturales que veníamos de los indígenas y nativos con respecto a la reivindicación del territorio. Al pasar de pronto del tiempo y siendo Fusagasugá un punto central, se empiezan a dar disputas también en cuanto a lo político, que en este caso podemos hablar desde el siglo XIX en cuanto a los conservadores y los liberales. Para 1880 el territorio fusagasugueño empieza a tener cambios en diferentes ámbitos, y uno de estos en los que más llama la atención es la urbanización.
Entonces las partes centralizadas en lo que conocemos actualmente como centro empiezan a tener un crecimiento en cuanto a vías, servicios públicos y transporte. Muy bien. ¿De qué podemos hablar en torno al conflicto regional? De pronto un poco de ese conflicto que se da entre liberales y conservadores. Bueno, yo creo que ese es uno de los conflictos que más marcó el territorio de Fusagasugá en cuanto a Cundinamarca y Sumapaz. Ese conflicto se da por disputas políticas y creencias. Los conservadores, por un lado, estaban más arraigados a la iglesia, a lo tradicional, y ellos creían que esta tradicionalidad católica iba a permitir un progreso diferente para el territorio. En cuanto a los liberales, ellos venían con una consigna diferente a partir de la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad y fraternidad. Lo que ellos entendían en este proceso era que de pronto el seguir con una cultura tradicional de la iglesia no iba a permitir que la modernización se diera, ¿sí? En este campo de ideales políticos, los que se ven más afectados es la población campesina, que lamentablemente no tenían una concepción muy amplia de lo que se estaba dando políticamente en el territorio, dejando como consecuencia la muerte de miles de campesinos.